Cuando conocí a la politóloga y académica Denise Dresser, fue a través de la red en sus participaciones con Carmen Aristegui. En aquel entonces me parecían muy atinados muchos de sus comentarios y supuse que eso era parte de lo que hacía que en las redes y diversos medios de comunicación empezara gradualmente y cada vez más a crecer su presencia y, por qué no decirlo, su fama. Cuando vino el cambio de gobierno en 2018, supuse que seguiría con la línea crítica en su calidad de analista y estudiosa de la cosa política, y así fue. Pero diversos comportamientos han hecho que poco a poco su reputación tome un giro desafortunado, o por lo menos esa reputación en redes, y genere diversas suspicacias sobre si es capaz de analizar el actual escenario político con la mínima y suficiente templanza. Quiero aclarar que con lo dicho no pretendo restarle méritos a su haber curricular ni a su capacidad intelectual. Vaya, no se puede negar su capacidad analítica, ni su inteligencia, ni su preparación. El problema que yo veo, en primer lugar, es que parece ser de ese sector de mexicanas y mexicanos que mantienen un vínculo emocional con el presidente de la República. Vaya, es visible su animadversión por el personaje de Macuspana. Y si bien no es posible determinar el porqué, lo que sí ha quedado claro hasta ahora es que le ganan sus emociones sobre su reflexividad y rigurosidad. Porque no dudo en lo absoluto que en la academia muestre el camino de la rigurosidad a sus estudiantes. Sin embargo, cuando se trata del peje, no siempre le es posible aplicar esa forma metodológica para analizar los hechos políticos directamente relacionados con Andrés Manuel. En lo personal no creo que lo mejor sea odiar a Andrés Manuel, como tampoco quererlo. Y aunque entiendo o tengo alguna idea del por qué ocurren estos vínculos emocionales con la figura presidencial, yo preferiría pensar en vínculos de aprobación o desaprobación o en términos de acuerdo o desacuerdo, porque los vínculos emocionales generan una visión nublada y tergiversada o errónea. Ahora, esto que digo no es un tema personal. No solo ella, a muchos otros actores políticos y sociales les ha ocurrido y les sigue ocurriendo lo mismo. De hecho, al primero que vi mostrar este vínculo emocional fue al escritor Francisco Martín Moreno, casi al principio del sexenio de Andrés Manuel, en una de las jóvenes mesas de análisis de Julio Hernández Astillero en Radio Centro. Y cuando digo jóvenes me refiero a que se trataba de las primeras mesas que los programas de Julio Astillero tenían. Por eso digo jóvenes. El escritor ahí, en esa mesa, habla sobre su libro Ladrón de Esperanzas, que se presenta como en género de periodismo novelado y que está dirigido al propio Andrés Manuel y a otros actores más, pero digamos que el ladrón de esperanzas será el peje. El punto es que este libro estaba ya en circulación a un mes de haber iniciado la nueva administración. Vaya, no estaba en proceso de escritura, ni de edición, ni de impresión, sino que ya estaba a la venta. Esto significa que el libro fue hecho incluso cuando Andrés Manuel todavía no tomaba ni posesión del poder. ¿Cómo sabía lo que habría de ocurrir? ¿Cómo sabía que AMLO le robaría la esperanza a sus electores? Julio Astillero le hizo ver que es posible que él, o sea, Martín, el escritor, ya tuviera una postura previa desde antes de tomar el poder Andrés Manuel, y yo percibí lo mismo. El caso de Denise me parece que reafirma esta hipótesis, es decir, que tiene una urgencia de señalar errores y perversiones de la actual administración que no se espera a corroborar los hechos, ya tiene los juicios a priori o antes de que ocurran las cosas. El problema es que esto le ha llevado a cometer errores garrafales en la red, porque se le quema la mano por tuitear los chismes o algunos de esos chismes, porque mientras no sean verdad periodística, son solo chismes. Y esto naturalmente le ha traído diferentes linchamientos públicos, por lo menos en la red, y la verdad es que no se puede esperar otra reacción. Lo que quiero decir es que si alguna vez confundió a Richard Gere con el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, el que lo fue con Enrique Peña Nieto, se podía tomar como un error humano hasta cierto punto comprensible.
pero las diferentes noticias falsas que ha compartido y ahora este tuit en el que se inventa toda una historia a partir de un doctor que murió en el Hospital de la Raza, víctima del trabajo en exceso y el coronavirus, y que finalmente se trataba de un actor porno vestido de doctor, hacen inevitable reconocer que esta práctica tiene por motor o motivación una animadversión al personaje de Macuspana. Y en todo caso se vale, nadie es monedita de oro. Pero creo que si has decidido tener una carrera como opinante cercana al periodismo, estás obligada a respetar los principios básicos de la confirmación de la información. Vaya, está obligada a ser rigurosa y más porque es una académica. Vaya, tiene la formación. Porque, y ya para terminar, esto necesariamente nos obliga a preguntarnos cómo serán sus clases, ya que a fuerza hay que discutir los conceptos en función del pasado, pero también en función de lo que ocurre en la actual escena política. ¿Tendrá la templanza para dejar fuera del aula lo que siente por el presidente o las clases son todo un despotricadero? Y con eso tampoco pretendo hablar mal del ITAM, pero si Denise no tiene la templanza para dejar los juicios a priori en su casa, pues ¿qué clase de politólogo se está ayudando a formar? No creo que comparta esta clase de notas falsas con maldad premeditada, pero creo que esa urgencia de golpear al presidente la ha hecho vulnerable a ser manipulada. Y eso lo digo porque es posible que esta nota la haya hecho algún morenista o algún AMLOísta, sabiendo que varios AMLO haters caerían de nuevo en la trampa. Y si hablamos de algún aliado, pues peor tantito, ya que se trataría de fuego amigo. En fin, la oposición tiene derecho a ser oposición y además es necesario. Pero creo que si no modifican estas prácticas, seguirán siendo desgastados desde todos los flancos hasta que no les quede ninguna credibilidad. Y ahí es en donde se ubica la gran ecuación. ¿Hasta dónde es rentable odiar tanto al peje que estás dispuesto a perder tu credibilidad y construir una fama desafortunada? En lo personal, no considero que una persona se eduque tanto para terminar siendo ridiculizada en las redes por no poder controlar sus emociones en la plaza pública. Simplemente no lo creo. Gracias por escucharnos y gracias también por seguir las andanzas por la ciudad del agente Evangelino A. Y también no olvides seguir los corridos y diferentes éxitos del Peñabot 2.0 Pentium 4.